En el vídeo de hoy se mostrará lo que se vio en el laboratorio número 1 de transferencia de calor, lo que es distribución de temperatura en aletas. En esta experiencia se comparó la distribución de temperatura en una aleta cilíndrica de cobre bajo las condiciones de convección natural y forzada. Para esto se midió la temperatura en distintas partes de la aleta, la cual se presentará en gráficos de temperatura versus posición. Con este y la geometría de la aleta se obtuvo un coeficiente de convección para ambos casos. Además, se compararon los resultados experimentales obtenidos con la solución analítica de la ecuación de aleta bajo respectivas condiciones de borde. La razón de transferencia de calor desde una superficie que está a una temperatura T hacia el medio circundante que está a temperatura ambiente se expresa por la ley de Newton del enfriamiento tal como se ve a continuación, donde AS es el área superficial de transferencia de calor y H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Cuando las temperaturas se fijan por consideraciones de diseño, existen dos maneras de incrementar la razón de la transferencia de calor. Una de estas es aumentando el coeficiente de transferencia de calor H o aumentar el área superficial. El aumento de H puede requerir la instalación de una bomba o un ventilador o reemplazar el existente como uno más grande, pero este procedimiento puede no ser práctico o adecuado. La alternativa es aumentar el área superficial al agregar una superficie extendida. Estas se conocen como aletas. Las aletas mejoran la transferencia de calor desde una superficie al exponer un área más grande a la convección y radiación. Se puede esquematizar de manera simple el comportamiento de una aleta mediante este dibujo, donde podemos apreciar un sistema donde se encuentra a una temperatura base y se extruye la aleta que se muestra. En ella pasa un calor y luego sale mediante conducción. A la vez, al estar expuesto al ambiente, sale un calor por convección. Se puede denotar un gradiente de longitud y también una temperatura ambiente. La temperatura ambiente va a ser menor a la temperatura base con la que empieza la conducción. El modelo de aletas utilizado considera que no existe generación de calor interna. Su comportamiento es estacionario y se consideran constantes la conductividad de la aleta K y el coeficiente de transferencia de calor por convección, el cual en realidad debería variar según la geometría de las aletas. La ecuación de la aleta resulta ser la siguiente. Respecto a Tx, que sería la temperatura que nosotros necesitamos saber a lo largo de la aleta. Si hacemos un cambio de variable diciendo que θx es igual a Tx menos T infinito, llegamos a lo siguiente, lo cual es una ecuación diferencial homogénea de segundo grado. Uno de los factores más relevantes al momento de obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección es el tipo de convección que se presenta en el problema. Esta la podemos clasificar en convección natural o convección forzada. La convección natural se da cuando la circulación del fluido alrededor del cuerpo no es realizada por alguna fuente externa, sino que esta ocurre mediante el siguiente mecanismo. La superficie caliente calienta el fluido que se encuentra directamente en contacto con él. Por consiguiente, la densidad de este disminuye localmente, provocando que este suba y el aire más frío baje, generando de esta manera un flujo que extrae el calor del cuerpo. El segundo tipo de convección, la forzada, como su nombre lo indica, se da cuando el fluido no parte en reposo, sino que éste posee velocidad, lo que incrementa la velocidad de disipación. Para la experiencia en el laboratorio se trabajó con una barra del material cobre, del cual se toman 10 mediciones cada un minuto de las termocuplas instaladas. Primero mediante convección natural y luego mediante convección forzada. Se busca observar y describir el fenómeno de la pérdida de calor según el material, que en este caso es cobre, a la vez tomando en cuenta las condiciones ambientales para convección natural y forzada o diferencias geométricas de la aleta. El procedimiento que se realizó fue el siguiente: encender la fuente de poder por 30 minutos antes del inicio de la experiencia. La potencia de la fuente será de 15 a 20 watts. Encender el multímetro y esperar que el voltaje de la termocupla se estabilice. Tomar las condiciones ambientales iniciales. Proceder a realizar una serie de 10 lecturas de todas las termocuplas de la barra contenida en la caja, con la resistencia de cautín, cada un minuto a convección natural. Se registran los voltajes correspondientes a las mediciones. Realizar la conversión de voltaje a temperatura de cada medición. Colocar el ventilador a una distancia de 50 centímetros de la barra y de forma que el flujo del ventilador sea transversal a ella.
Encender el ventilador en posición 1 y esperar que alcance su máximo. Tomar 10 mediciones de la misma manera que para la convección natural. Registrar los voltajes y transformarlos a temperatura. Por último, tomar nuevamente las condiciones ambientales al terminar las experiencias. Tras la conversión eléctrica a variaciones de temperatura y promediando las 10 mediciones, se llega a los siguientes gráficos para convección natural y convección forzada a lo largo de la aleta. Además, haciendo una regresión exponencial, podemos obtener las constantes de estas funciones. Para el cálculo del coeficiente de convección, se utilizaron los datos obtenidos anteriormente respecto a la temperatura. Utilizando el balance de energía de la teoría y despejando H se obtiene lo siguiente. Por lo tanto, los resultados para este coeficiente de convección y para cada sección de aleta fueron los siguientes. Con lo obtenido anteriormente e ingresándolo a nuestra ecuación diferencial de aletas, se puede mostrar a continuación los resultados que se obtuvo tanto teóricamente como experimentales y así comparamos las temperaturas en diferentes recorridos. Respecto al comportamiento de la temperatura, se pudo observar que en relación a la temperatura en ambas convecciones, tanto natural como forzada, la forma del gráfico de la temperatura es de forma exponencial decreciente y se ajusta bien al modelo de regresión exponencial. Las diferencias observables entre un caso y el otro es que en el caso con ventilador o convección forzada es este elemento el que se encarga del transporte de masa de fluido convectivo, lo que genera que decaiga en mayor grado la temperatura de la aleta que en la forma de convección natural. Respecto al coeficiente de convección experimental, como ya es sabido, el perfil de temperatura es posible despejar el coeficiente de convección H del calor convectivo. El H del aire teórico varía entre 5 a 25 Watt/metros cuadrados Kelvin y el H que obtuvimos nosotros experimentalmente, tanto de convección forzada como de convección natural, varía entre 5 a 13 Watt/metros cuadrados Kelvin aproximadamente, lo cual es satisfactorio. Respecto a la comparación de temperatura experimental y teórica, al ya tener el valor de H experimental, es posible calcular las diferencias entre el modelo teórico y el modelo experimental de las temperaturas. Es importante resaltar que el supuesto de que la aleta es infinitamente larga puede generar errores, pero aún así los resultados son consistentes y satisfactorios. En conclusión, es importante reafirmar y comprobar el alcance de los modelos vistos en clases y entender los procesos involucrados comprendiendo los fenómenos físicos. Los coeficientes convectivos es necesario definirlos en un rango por el hecho de que pueden variar de manera considerable dependiendo de las condiciones iniciales. Los modelos teóricos y experimentales se ajustan perfectamente para este tipo de análisis de aletas.